Básicamente el parcial modelo era este. Tomamos un problema 1 que era la aceleración de una partícula que estaba definida por esta cantidad. Este salía por separación de variables, era el problema cantado, como todos ustedes sospechaban, y como bien me dijo Alejandra, claro, dijiste no sé, no sé, porque lo voy a tomar, y sí, efectivamente lo tomamos, y fue el que más gente hizo, porque claro, como, bueno, medio como que te estábamos diciendo, te lo vamos a tomar, te lo vamos a tomar, y te lo tomamos. Entonces, la mayoría en ese sentido tuvo sentido común y lo hizo. Ese ahora dentro de un rato se los cuenta Ernesto, perdón, se los cuenta Néstor. Después el problema 2 eran dos fuerzas de dos resortes con dos relaciones distintas. Ese ahora se los cuento yo cómo salía. Tenían una fuerza que seguía la ley de Hooke para los X positivos y una fuerza que no seguía la ley de Hooke, pero era dato, que servía para los X negativos. Entonces nos presentaban estas dos fuerzas y decía hallar la energía potencial en función del desplazamiento. Ese era el pedido del problema. Entonces, en general, la primera parte, muchos medio como que se puede decir que le hicieron bien. ¿Cómo eran las letras que usé? Perdón. Eran las dos FX. Y el otro era así. Espera, que estoy haciendo lío. Menos. Sí, me queda bien. Era esto. Claro, el, esto valía para los X positivos y esto valía para los X negativos, básicamente. Porque decía, esto está a la derecha de la posición de equilibrio y esto está a la izquierda de la posición de equilibrio. Entonces, claro, como el de arriba era la ley de Hooke, todos sabemos que la energía potencial es un medio KX cuadrado. De donde empezaba a meter la pata fue en el de abajo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que las fuerzas conservativas derivan de menos un potencial. Cuando la fuerza es conservativa, derivan del gradiente, de menos el gradiente de un potencial. Y esto, en vez de llamarlo phi, nosotros lo llamamos energía potencial. Entonces, pero como esto es en una dimensión, quiere decir que esto es menos la derivada respecto de x. Entonces, si f es menos la derivada respecto de x de la energía, quiere decir que la energía es igual a menos la integral de f de x. Entonces, para el caso de la de arriba, las puedo poner las dos sumadas o por separado, tanto da. Claro, menos con menos da más. El k es una constante y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Que obviamente es lo que todos sabían. Y la otra, la filosofía era exactamente la misma, pero la integral no era con x, era con x cubo. Entonces, acá era menos, menos, o sea, menos, menos, quedaba más, y era la integral de cx cubo, el c sale de la integral, queda la integral de x cubo de x, y la integral de x cubo de x es x cuarta sobre 4.
Entonces, la respuesta era sumar las dos. Y les quedaba que la energía potencial era K por X cuadrado sobre 2 más C por X cuarta dividido 4. Esto quedaba definido a menos de una constante, que la podían elegir como 0, y el problema se terminaba acá. Esto era el problema de hallar la energía potencial. O sea, no les estoy tomando el pelo. Era explícitamente plantear esto, hacer esta integral, estas dos integrales, o al menos una, porque esta ustedes sabían que la energía potencial de la ley de Hooke era un medio de K por X cuadrado, y la otra había que integrar, y ahí se terminaba. Ese era el problema de la energía potencial de los resortes. O sea, fíjense que era súper razonable el problema, y valía igual que el problema que estaba cantado. O sea, hacían ese bien y hacían este bien, ya están aprobados. Ya, por ahí hay que agregarle alguna justificación más de cosas que yo dije, que ustedes, que acá no la escribí, pero que si yo lo hubiera tenido que entregar por escrito, las hubiera dicho. La fuerza deriva de menos una energía potencial, entonces como tiene una dimensión, la fuerza es menos la derivada de E respecto de X, entonces integro, y hacía la cuenta y ya está, y sumaba. Eso era el problema de los resortes. Ahí se terminó. Después. No, lo digo así con un tono, no sé si de enojado es la palabra, pero enfático, porque, digo, honestamente, no, la idea no era tirarlos a matar. Era justamente que tuvieran la chance de aprobar sin morirse haciendo cuentas. Ahora, bueno, el de la esfera pequeña, ese después lo va a contar Néstor. Y el otro problema que corregí yo fue este. Se tiene un resorte oscilando en presencia de un rozamiento proporcional a la velocidad de este. La constante elástica del resorte es 3 newtons sobre metro y la masa que puede considerarse puntual es 10 kilogramos. Este era un resorte subamortiguado. Sí, pero refleja. Este es un resorte subamortiguado, o sea que iba a ser una oscilación y iba a tener un término exponencial. Entonces, acá la primera pregunta es ¿cuál es el valor de la constante de proporcionalidad de dicho rozamiento si la amplitud decae en un factor 1/2 en 10 segundos? Eso me aseguré que lo hubiera contado Néstor. Y después había que graficar la amplitud, velocidad y energía. Acá casi hubo un pequeño error, que me olvidé de aclarar qué tipo de energía, pero lo aclaramos en el parcial para no tener que escribir todos los parciales de vuelta. Energía potencial, habíamos dicho. Y nos daban la amplitud, que era 10 centímetros. Entonces, ¿cómo se hacía esto? A ver. Dejar de presentar. Entonces, voy a achicar un poco la pantalla para poder ver las consignas del problema, pues si no las leo, se tiene un resorte oscilando en presencia de un rozamiento. Entonces, si me dicen que está oscilando y hay un rozamiento, es un subamortiguado. Entonces, yo lo que tenía que hacer era escribir la solución del resorte subamortiguado. ¿Cuál es? Esta. Si me dice oscila y hay un rozamiento, la solución es esta. Eso había que escribir. Ahora, este omega no es el del ideal, sino era lo que habíamos visto en clase, que era la raíz cuadrada de gamma cuadrado dividido 4 menos omega 0 cuadrado. El omega 0 cuadrado era K sobre M,
y el gamma era la constante de fricción dividido m. Pero, o sea, estas dos cosas, pero de última, si me calculaban este, en lugar de este, me daba lo mismo, no me importaba. Lo que yo quería era que distinguieran estas dos cosas. Eso era con respecto al planteo. Esta era la solución del problema. La parte A me daban cómo despejar gamma, porque me dice que en 10 segundos cae en un factor 1/2. Entonces, quiere decir que x a los 10 segundos es a dividido 2. X a los 10 segundos es a dividido 2. ¿Me siguen hasta acá? Pues la cuenta no es larga, pero por ahí la idea es rara acá. Pues esto es que cae en un factor 1/2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿y contra qué lo comparo? Y contra la parte oscilatoria no tiene sentido compararlo. Entonces yo lo voy a comparar con la parte que decae, con esto de, perdón, con esto de acá, no con el coseno. Lo voy a comparar solo con esto. Entonces, lo que uno tenía que hacer era el SA sobre 2, igualarlo a la parte que decaía, que era a la menos 5 gamma. Ahí va, espera. A ver, yo comparo esta parte, a los 10 segundos, esta parte decae a la mitad de la amplitud original. A los 10 segundos, esto cae a dividido 2. T era 10, 10 dividido 2 da 5, bueno, me faltan 5 segundos acá. A con A se simplifican, entonces me queda que E a la menos 5 segundos gamma es 1/2, y acá tomo el logaritmo, y de ahí saco la constante de rozamiento. Pero me queda que menos 5 gamma segundos es igual al logaritmo de 1/2. Entonces, esto me da menos 0,69, paso al 5 dividiendo, me queda algo de menos, me queda 0,18, 1 sobre segundos. Ese es el punto A. O sea, acá lo único que me falta es pasar el 5 y el segundo dividiendo. Así salía el punto A. ¿Sí? Lo muestro completo el punto A para que vean la cuenta que había que hacer. No para retarlos, ni para humillarlos, ni nada, sino para que vean que era una cuestión más que de cuenta conceptual. ¿Lo sabían o no lo sabían? O lo sacaban en 10 minutos o estaban toda la noche y no lo sacaban. Después, ¿cómo es el gráfico? Bueno, ese era un poquito más laborioso, porque por ahí había que reemplazar algún numerito, pero yo me conformaba, más allá de los números, que me mostraba que era una oscilación que decae. Esto para la posición. Y esto acá inicialmente eran 10 centímetros. Esto era lo que habíamos aprendido en la teórica. De hecho, estaba el dibujo hecho. No sé si en el video o en la clase. Ahora no me acuerdo. Pero en la presentación estaba hecho este dibujo. Y el único detalle, si querían ser un poco más estrictos, era calcular el periodo. Y el periodo es 2pi sobre omega. Pero el omega de acá es el largo, el que escribí hace un rato, ¿no? La raíz de gamma sobre 4 menos omega 0 cuadrado. La velocidad, bueno, esa es un poco más laboriosa, había que lograr, había que derivar en el tiempo. Entonces por ahí no quedaba algo súper intuitivo, pero les iba a quedar en definitiva algo que oscilaba al revés, decayendo. Esa no era tan fácil de ver. Eso ahí reconozco que ese les podía haber costado un poquito más.
pero les tenía que quedar este mismo dibujo invertido. Y la energía potencial era un medio de K por todo esto al cuadrado. Entonces, el coseno al quedar al cuadrado va a dar siempre positivo, y la energía potencial en el tiempo les iba a quedar algo así. Algo que iba decayendo, pero que era siempre positivo. O sea, básicamente, ¿qué era lo que quería? Es que identificaran de qué se trataba. Después no había que matarse haciendo cuentas. Por eso es que les dimos 2 horas y media. Si no, les hubiéramos dado más tiempo. Pero como les di poquito tiempo, la idea era que trataran de poderlo sacar de manera relativamente rápida. Ya les digo, por ahí el 4, o sea, este último que conté, por ahí la velocidad era la que tenía un problema de cuentas. Pero lo otro, a mí me parece que salía relativamente rápido. No, realmente son cosas que charlamos en clase y me sorprendió porque de los que corregí yo nadie lo hizo. Y me dio pena porque medio como que, nada, se los dejé para que aprueben, digamos, no los tiré a matar. O sea, si quiero tirarlos a matar, no sé, me invento un calamar con alas, qué sé yo, pero y digo calamar, no importa, cualquier cosa, o sea, armo algo más tremendo. Después, los problemas de los otros los querés contar vos, Ernesto. Esos sí eran más de trabajar, ¿eh? Esos eran de cuentas más duras, era bien mecánica elemental. O sea, lo pensamos de esa manera, que fueran 2 problemas donde el que es laborioso, que le gusta hacer cuentas, se pudiera lucir haciendo cuentas, y otros 2 ejercicios donde lo que pesaba era ver si habían estado al día más o menos con lo que habíamos hecho en las teóricas, porque como yo también vi que se estaban trabando mucho con los problemas, pero mucho, entonces, o sea, traté de buscarles los problemas de la guía que me parecieran los más rápidos. De hecho, corregime, Néstor, si me equivoco, pero creo que los 4 los saqué de la guía. Creo que no inventé ninguno. Y si inventé un poquito, corregí, fue el del oscilador subamortiguado. Sí, sí. Y el otro, bueno, un péndulo con pequeñas oscilaciones, había uno parecido, incluso lo había hecho yo también. Sí, tratamos de... Bueno, uno se pone en el lugar de ustedes. Sabemos que no están para lujos, porque trabajan, cuidan sus familias, entonces la idea es justamente ponerles cosas que teníamos cierta certeza que lo hubieran visto. Igual, bueno, no se amarguen porque... algunos aprobaron, pero aprobaron pocos. Y estos ejercicios no los hizo casi nadie, lo hizo muy poca gente. Creo que vos hiciste el problema del potencial bien, creo que fuiste vos. O sea, el problema del potencial bien creo que lo hicieron 2 personas nomás. Y el problema del oscilador armónico no lo hizo nadie. Nada, qué sé yo. La nota la vamos a dar el martes porque se nos traspapeló un parcial. O sea, el parcial no se perdió, pero había quedado traspapelado. Y como yo no hice a tiempo de pedirle a Néstor a ver si nos juntábamos hoy, no les di la nota por eso. Así que seguramente, no sé, si Néstor puede antes nos juntaremos, si no, yo intentaré juntarme el lunes con él y ahí definimos, porque hay 3 o 4 personas que están dudosas. O sea, hay algunos que aprobaron, hay algunos que desaprobaron, lamentablemente son más los que desaprobaron que los que aprobaron, pero hay 3 o 4 personas y hasta que no terminemos de ver todas las notas no las voy a decir, porque si no, claro, vos, no sé, aprobaste o desaprobaste, te quedás tranquila.
y el resto se queda ahí mordiéndose las uñas. Así que nada, cuando quiero ver, echar una mirada completa con Néstor global de los parciales, pues hay 4 o 5 personas que están ahí en la frontera del insuficiente y del a menos, que queremos ver si está en el a menos o si está en el i, o si les vamos a mandar a recuperar una parte del parcial y no todo. Pero todas esas cosas las quiero charlar con él para que, nada, pues somos serios, queremos eh, darles la nota que nos parece más adecuada a su rendimiento del martes pasado. Así que te dejo, Néstor, a que vos cuentes los que corregiste vos. Bueno, está bien. ¿Cuento ahora? ¿Los cuento más o menos? Contales ahora porque están todos ranciosos. Después hacemos un intervalo y les contás ¿cómo se llama? Los Sí, es que problemas de hoy. preparé 2 nada más, porque, Está bueno, por bien. la cuestión esta de... Sí, pues sí va a ser muy largo. Sí, bueno, vamos a presentar. Bueno, no sé, ¿se escucha? Sí, Voy a profe. empezar a Sí, explicar. profe. Sí, Sí, profe. ¿se escucha? Bueno, perfecto. El problema este de la fuerza que era, o que tenía una aceleración del tipo A por igual a menos K por X a la menos 2. Y decía que B a tiempo 0 era 0 y que X0 era 12 centímetros. Y además decía que para X6 centímetros la velocidad era 8 centímetros por segundo. Acá lo que vi es, el primer punto era la determinación de K. Yo escribo acá derivada de B respecto de T y hago el truco este de multiplicar y dividir por el diferencial X, porque para ayudar a la separación de variables, para poder separar las variables. Y acá hay alguna gente que cometió algún error de no separar variables y, por ejemplo, pasar este diferencial t multiplicando directamente a kx a la menos 2 e integrando eso, lo cual le dio una función, al integrar eso, le quedó algo lineal. Y no, esto no es un problema de ese tipo, no es para nada. Sí había que hacer esto, que lo habíamos practicado varias veces. Y fíjense que yo tengo que ahora, al multiplicar y dividir por diferencial x, yo hago esta asociación de x sobre dt, y eso me da b. Entonces me queda b diferencial b en el miembro izquierdo, b diferencial b, y este diferencial x que está acá abajo, lo paso multiplicando con la variable x. Y ahí lo que hice es separar las variables. Acá tengo las variables y cada una con su diferencial, porque eso se equivocaron algunos. Ya reitero, hay gente que me había puesto x a la menos 2 diferencial t. Eso no se puede integrar. O sale como, la x sale como, si integro respecto de t, sale como una constante, y no me sirve eso. Eso no sirve. No es correcto hacer eso. Entonces acá tengo b diferencial b, y menos k
por x a la menos 2 diferencial x, es decir, la variable b con su respectivo diferencial b, la variable x con su respectivo diferencial x. Ahí sí puedo integrar. Bueno, y arranco con las integrales. La velocidad b, b0, arranca desde 0 hasta una b genérica, de b diferencial b, y después la posición x0 arranca de 12 hasta x, de menos k, x a la menos 2, diferencial x, esta integral. Bueno, esto, por regla de Barrow, muy elemental, es b cuadrado sobre 2 evaluado en b y en 0, con lo cual me queda b cuadrado sobre 2 directamente. Y esta integral, por este menos que está acá, es decir, sería menos 1 x a la menos 1, pero el menos con el menos se va y me queda, en definitiva, me queda positivo. K, x a la menos 1, evaluado entre regla de Barrow, el límite superior x, el inferior 12 centímetros. Y bueno, acá yo lo escribí en forma genérica esto. No puse el 12 acá, puse un x0, que aquí está escrito acá, que x0 es 12 centímetros. Pero bueno, ahí cuando haya que hacer una cuenta es 12 centímetros. Bueno, hasta ahí, ¿eso se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Igual a este problema muchos lo hicieron, bastante gente lo hizo bien, así que bueno. Estoy señalando algunos errores que cometieron básicamente en la integración y la separación de variables. Una cosa que pasó también, un error de distracción, es que en vez de poner x a la menos 2, que lo tenían bien escrito, después pusieron x al cuadrado y cambiaron la integral, dio otra cosa ya. Eso después lo vamos a ver. La verdad que no sé, pasó eso que en vez de poner x a la menos 2 pusieron x al cuadrado y no es lo mismo. Es otra integral que hay que resolver. Y no responde al enunciado del problema. Bueno, después acá tenemos que otro dato más que nos daba que x en 6 centímetros, acá lo reemplacé, fíjense que donde dice menos 1 sobre x, porque me deja b de x acá, me está dejando una b dependiendo de la función de la variable x, es decir, tengo una b como f de x. Ahora me dicen que x vale 6, así que lo reemplacé acá como 6. Y b, el 2 este que estaba acá dividiendo, bueno, está acá como un factor que multiplica la k. Y esta es la velocidad que, bueno, que va al cuadrado. Bueno, haciendo esta cuenta, hay que elevar 8 al cuadrado, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, es igual a 2k, y estas restas de fracciones me da 1 sobre 12 centímetros. Bueno, la idea sería pasar el 12 multiplicando al 64 este, que es 8 al cuadrado, y el 2 dividiendo. Cuando uno hace esa cuenta, da 384 centímetros cúbicos sobre segundo cuadrado. Esa es la constante. Centímetros al cubo. En realidad, decir centímetros cúbicos da idea de volumen por ahí. Mejor, no hay ningún volumen implicado acá. Es decir, centímetros al cubo. Sí, yo dudaba con esa unidad que me dio ahí, profe. Pero bueno, sí, pero fíjate que cuando aparecen así aceleraciones raras, menos k dividido x al cuadrado, claro, pueden dar cualquier cosa. Después me acordé de eso que había dicho en un momento usted, de esas unidades. Bueno. Sí, que pueden aparecer unidades raras, sí, seguro. Y además este es un problema para integrar, ¿no? A mí no se me pasa por la cabeza alguna aceleración de este tipo, realmente.
en algún fenómeno natural. No sé, por ahí hay, pero a mí no se me pasa por la cabeza ni lo estuve pensando demasiado porque es un problema que apunta a que separen variables e integren. Es eso la finalidad del problema. Así que bueno, vamos a ver cuánto da esto. Y después preguntaba, velocidad a los 3 centímetros. Bueno, si yo tenía b cuadrado, que lo habíamos encontrado acá, con la expresión general, b cuadrado, bueno, lo único que tengo que hacer es poner acá 3 centímetros, recordar que esto era 12, y hacer la cuenta. Es b cuadrado es igual a 2, esta es la k que encontramos recién, por 1 sobre x, que vale 3 centímetros, menos 1 sobre 12 centímetros. Bueno, esta resta de fracciones, acá 1/3 menos 1 sobre 12 centímetros, da 1 sobre 4 centímetros. Y esta es la constante. Bueno, cuando uno resuelve este producto, tiene que b cuadrado es igual a 192 centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. Que fíjense que la locura esta del centímetro cúbico acá se simplifica con el centímetro acá y queda que una velocidad al cuadrado es centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, lo cual es razonable. Bueno, sacando raíz cuadrada, da que b es 13,86 centímetros sobre segundo. Ese para el punto B. Es decir, simplemente aplicar es especializar lo que decía el punto A, la función esta de A, que es esta función que estaba en el punto A, especializar ese valor 3 y a este ponerle 8. Nada más, no es otra cosa. No ponerle 8. Especializar esto y después despejarlo. Está bien, estaba diciendo cualquier cosa. Fíjense que este b cuadrado, si uno supone que empieza a trabajar con valores que arranquen desde cercanos a 0, acá nosotros en 0 tenemos una asíntota. Así que acá en 0 hay una asíntota y después la función va decayendo y en 12 termina en 0. Así que en realidad es como una especie de tramo de hipérbola sería esto. Una especie de tramo de hipérbola a lo cual le saco la raíz cuadrada. Esto es una función decreciente. Es decreciente esta función, esta parte. Y si nos estaban pidiendo calcular la velocidad en función de x, bueno, va a ser cualitativamente nada más, no se pretendía mucho más. A ver, disculpen. Esta es la hipérbola y la raíz de la hipérbola esa, que viene de la asíntota en torno a 0 y que en x0, que era el 12, valía 0. Y eso es lo que queda del gráfico. No sé si se entendió o quieren hacer alguna pregunta por ahí. Algunos errores yo ya los señalé. Pero si tienen alguna pregunta adicional sobre este problema. ¿Quieren que explique algo de vuelta? Porque por ahí fui rápido. No, profe, se entendió. Sí, igual varios lo hicieron. Varios lo hicieron bastante bien al problema. Así que creo que el gráfico por ahí medio que más o menos, pero lo hicieron varios el problema este. Bueno, si este problema está más o menos bien, podemos pasar a comentar el del péndulo. Sí, profe. Pase nomás. Bueno, comentemos el del péndulo. Entonces, a ver.
Primero, lo que yo noté es que no trabajaron en radianes, un error grave. Esos 5 grados lo pusieron, después lo reemplazaron como 5 y bueno, les quedaron cosas extrañas, obviamente, y bueno, ese era el problema. Yo les quiero recordar acá brevemente cómo se define un ángulo en radianes. Eso lo han trabajado por ahí en matemática, pero se ve que se divorciaron de esa parte del trabajo y en física lo vieron diferente cuando es justo lo necesario para trabajar en física. Claro, porque para poder llegar a estas ecuaciones diferenciales, Néstor usó pequeñas oscilaciones. Entonces la aproximación de seno de tita parecido a tita sale si se escribe el ángulo en radianes. Si se escribe en grados, 5 grados, si ustedes ponen seno de 5 grados, le va a dar 0,10. No son parecidos. Claro. Ahora, si ustedes escriben 5 grados en radianes, les va a dar más o menos 0,10, 0,9, 0,08. Y cuando hagan el seno de ese número, les va a dar más o menos lo mismo. Por eso es que es relevante acá el uso de radianes. Es importantísimo, sí. Si no, no da. Y no sé, si tienen por ahí alguna calculadora a mano, alguien, hagan, por ejemplo, un ángulo en radianes chiquito, por ejemplo, 0,1, y calcúlenle el seno. Van a ver que eso más o menos se verifica. No sé si alguien tiene una calculadora a mano o el celular, el propio celular. ¿Cuánto, Pongan profe? radianes. 0,1 radianes. Ajá. Radianes, sí. El seno de 0,1 radianes es 0,099. Es lo mismo. O sea, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es muy parecido. Entonces, por eso Néstor dice, es lo mismo, ¿no? Es 0,1 y 0,099. O sea, cuando decimos es lo mismo pensado desde la mentalidad de un físico o de un profesor de física, qué sé yo. Claro, esa es la cuestión de la aproximación. Pero, digamos que recordar cómo se trabaja con esto, es decir, cómo trabaja el sistema de radianes. S, el arco, la longitud del arco sobre R, entonces el ángulo se define así, S sobre R. Y si yo quiero el arco, bueno, paso el R multiplicando al ángulo en radianes. Y acá cuento un poquito, lo digo porque en realidad mucha gente arruinó el ejercicio con esta cuestión. Es una lástima, pero bueno. Acá más o menos le cuento con este gráfico por qué esto es válido. Nosotros tenemos tita definido como S sobre R. Y fíjense que esta S sobre R, esta S que está acá, es aproximadamente igual a esta I que yo señalé acá. No sé si están de acuerdo o en desacuerdo. En el largo, en la longitud. Esta S, este arco que está acá, es más o menos este segmento I que señalo acá. Sí, profe. Sí, bueno, sí. Entonces escribo que acá esto es I sobre R, pero I sobre R es el opuesto dividido la hipotenusa, que es el seno de tita. Entonces ahí sale que tita es aproximadamente el seno de tita para un ángulo chiquito, que yo no lo dibujé igual muy chiquito, pero si lo dibujo todo muy, muy pequeño no se ve nada, no se ven los segmentos. Pero a medida que esto se va reduciendo, el parecido entre este segmento I y el arco S es cada vez mayor. Y esta aproximación se va transformando, tiende a ser una igualdad. Ustedes en matemática lo que vieron es, si yo paso este tita dividiendo acá, hago seno de tita dividido tita, o lo habrán visto como seno de x dividido x, no importa. Cuando x tiende a 0, conocen ese límite. En el mate 1 lo tienen que haber visto, es muy famoso ese límite. Seno de tita sobre tita cuando tita tiende a 0, o bien seno de x sobre x con x tendiendo a 0. Sí, eso da 1. Da 1, exactamente, es lo que está diciendo esto. Que son lo que decíamos recién hace un rato. ¿Vieron que dio casi igual? Bueno, cuanto más chico sea, va a ser más parecido a 1.
Eso, ahí cometieron un error muy común y que les da algo, por ejemplo, bastante resultados extraños, por ejemplo. Porque, por ejemplo, hicieron lo siguiente, es decir, S es igual a R por tita, ¿no? Despejándolo. Entonces, R por tita. El R vale 1,4 metros y el tita vale 5 y les dio, bueno, aparte que no dan las unidades, eso le da, cuando hacen 5 por 1,4 le da 7. Y eso lo vi muchas veces a eso. Significa que el arco de la oscilación es de 7 metros. Que no puede ser nunca, si el radio es 1,4, no puede ser nunca 7 metros este arco. Y aparte no sería una oscilación pequeña ni en broma. Sin embargo, más allá del error del ángulo, muchos escribieron la ecuación bien, que esta era la ecuación. Tita 2 puntos más G sobre L por tita igual 0, donde este G sobre L lo llamamos omega cuadrado como en cualquier oscilador. Y saben que la solución de ese oscilador es un tita 0 por el coseno de omega t más phi. Y si lo multiplico por L, como hice acá abajo, que en este caso el L es el largo del hilo, o el radio, como quieran, de la circunferencia esta que está describiendo, me queda el arco. S es igual a S0 por el coseno de omega t más phi. Pero, de vuelta, este tita 0 que está acá, no puedo ponerlo de golpe así como que vale 5, pues está mal, hay que pasarlo a radianes. Entonces, tita 0 es... Ustedes saben que 180 grados es pi. Entonces era como hacer una regla de 3. Es decir, 5 grados, ¿qué le corresponde a 5 grados en radianes? Si 180 grados es pi. Y bueno, lo que le corresponde, si hacen la proporcionalidad, es esto. 5 grados sobre 180 pi por pi. Y eso da tita 0 en radianes 0,0874. Eso es el valor que tenían que trabajar. 0,0874 en radianes. Y bueno, esto... y después el L por el tita 0 da... El L era 1,4 metros. Por este tita 0 que escribí recién, 0,0874, da 0,1223 metros. Es decir, 12 centímetros apenas. Es un hilo que tiene casi 1,5 metros de largo y la amplitud de la oscilación es 12 centímetros. Ahí es chiquitita, el ángulo es chico. Imagínenlo cómo es eso. Un hilo de 1,40 m y abajo oscilando en un rango con una amplitud de 12 centímetros. Eso sí es un ángulo chico. No, cuando no convirtieron en radianes, pusieron que la amplitud de oscilación, al poner un 5 acá, quedaba 7 metros de amplitud de oscilación. Cosa que no se puede, geométricamente no se puede con un radio de 1,4 metros, ni siquiera es posible. Bueno, entonces este S0 estos son más o menos 0,12 redondeando metros. Y después, como preguntaba también en algún momento algo de energía y de energía cinética, íbamos a necesitar la velocidad, entonces yo hice la derivada de S respecto de t, que es ese punto. Bueno, tengo que derivar esto, es S0, y derivar el coseno, me parece un menos, seno de omega t más phi, y sale un omega. Y queda con esta pinta. Bueno, después, para ver el S0 ya lo conocemos. Y cuando derivamos acá y evaluamos en 0 la velocidad, estoy acá evaluando la velocidad en 0, me da que phi es 0. Y bueno, está bien. Si phi es 0, acá me queda coseno de 0, que es 1, y S0 igual a S0, que está calculado. De manera que la ecuación queda S es igual a
0,1223 metros por el coseno de omega t, y ese punto es menos 0,1223 metros, lo escribí acá atrás porque se me había escapado, omega seno de omega t, que es la velocidad, que la vamos a usar después en otro punto. Entonces, una de las cosas que preguntaba era el período. No lo preguntaba así, pero decía cuánto tardaba en ir y volver, si salía desde el punto A, llegaba hasta la otra punta y volvía de vuelta a. Y bueno, ahí lo que está preguntando en realidad es el período, está preguntando. Y bueno, nosotros tenemos el omega, que es, lo habíamos visto acá, raíz de G sobre L. Entonces le ponemos acá 9,8, acá 1,4, hacemos la división, raíz, y da que el omega es 2,646 1 sobre segundo. Y acuérdense que el período T era 2pi sobre omega. Entonces, T es 2pi, es esto que está acá. Justamente esto que está acá. T es igual a 2pi sobre omega. Y haciendo la cuenta, con este omega, 2,646 dividiendo a 2pi, da 2,375 segundos. Eso es el tiempo que tarda desde que sale del punto A, punto inicial, y retorna al punto A. Así que eso era la primera pregunta. Era simplemente, ni siquiera había que resolver. Yo esta ecuación diferencial la resolví para el punto 3. Pero en la primera pregunta, si ustedes habían escrito la ecuación diferencial y sabía que esto era, acá tienen el omega, ya estaba, porque tenían el omega es raíz de G sobre L, lo calculan, y T es 2pi sobre omega, y ahí sale, simplemente por haber escrito la ecuación diferencial y haber identificado el omega cuadrado en la ecuación diferencial. Y bueno, otra cosa que preguntaba era el arco en un ciclo. El arco en un ciclo, es decir, el arco descripto en un ciclo. Nosotros tenemos acá que lo largábamos desde acá y este sería la amplitud que va a tener, que es el S0, que lo calculamos por ahí. El S0 que es esos famosos 12 centímetros. Pero dice un ciclo, entonces tengo S0 de vuelta cuando llega acá, cuando vuelve otra vez S0 y otra vez otro S0. Es decir, para ver el arco en un ciclo es simplemente 4 veces la amplitud, esta S0, 4 veces S0. Es decir, el primer S0 sería cuando llega a la parte más baja, el segundo cuando va de lo más bajo a lo más alto, el tercero cuando vuelve y el segundo cuando va de la parte más baja, el cuarto, disculpen, cuando va de la parte más baja a la posición inicial. Y bueno, es 4 veces ese 12 centímetros y bueno, da más o menos 0,48 metros, más o menos. Eso es lo que da el camino total que recorrió en la primera oscilación. Y bueno, después tenemos la energía cinética, que es un medio de la masa, creo que habíamos aclarado que la masa era 1 kilogramo, pero igual en el gráfico cualitativo no va a afectar demasiado. Es decir, la masa por B cuadrado, pero B es ese punto. Entonces, es un medio de la masa por ese punto cuadrado. Así que hago un medio de 1 kilogramo por, vamos a ver, ese punto elevado al cuadrado, que está acá, tendría que elevar esto al cuadrado, el omega al cuadrado y el seno al cuadrado, que es lo que dice acá. 0,122 al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado, omega t. Bueno, lo que son factores que son constantes o numéricos, que serían el 1 medio, el 1,
el 0,122 al cuadrado, el omega cuadrado que está, que el omega cuadrado sería G sobre L. Bueno, hice la cuenta con eso y me dio 0,52 joules. Y esto multiplicado por el seno cuadrado de omega t. Bueno, esto, fíjense que esto no se amortigua. No se amortigua porque, bueno, es una oscilación libre, no hay rozamiento. Entonces, bueno, es un poco distinto al problema anterior que estuvo explicando Carlos y es más fácil también. Fíjense acá qué es lo que pasa en este gráfico, que es bastante cualitativo, pero acá pongo el nivel máximo de energía, que es 0,5 joules, 0,52, bueno, más o menos lo redondeé. Y acá pongo el tiempo. Este 2.37 que está acá es lo que habían calculado como periodo acá, 2.37. Quiere decir que cada 2.37 se repite todo vuelta. Entonces yo hago el primer periodo de 0 hasta 2.37. Una función seno, bueno, arranca así como esta, bastante parecido. En pi sobre 2 se hace 0 y sigue para, si fuera seno solamente, para el lado negativo, haciendo la onda y volviendo acá. Pero acá como está elevado al cuadrado, la parte esta que en una función seno sin elevar sería negativa, a ver, disculpen. De vuelta llega a 0 y vuelve a mitad del periodo y vuelve a subir. Y después baja. Bueno, y esto se va a repetir. En 2.37, bueno, no, en 4, no sé, 70 y algo acá, cuando este 2.37 se repita, hacia acá lo extienda, se repite de vuelta y así es indefinidamente. Tenemos una energía que va oscilando armónicamente entre el valor 0, energía cinética, y la máxima que es 0,5. Y bueno, era eso. Era eso. Mucha gente hizo lío con el problema de... llegó a escribir estas cosas, pero por ahí la amplitud la puso como 7 metros en vez de 12 centímetros, por la no conversión a radianes. Y bueno, como cuestión les pediría que repasen las definiciones de estas que yo hice en forma muy breve acá al intentar hacer el comentario del problema al principio, de la definición del ángulo en radianes en función del cociente del arco sobre el radio y la aproximación de θ, aproximadamente seno de θ para ángulos pequeños, como era que al final daba que la oscilación, en realidad esto es muy exagerado, pero fíjense que si esto es 1,4 metros y la amplitud era 12 centímetros, bueno, es menos de la décima parte, es decir, está oscilando ahí, desde ahí hasta acá, nada más, muy chiquitito. Si no, no vale esto. θ, aproximadamente seno de θ, no vale. Y está bien que sea así, que haya sido un ángulo pequeño, pero mucho lío con esta cuestión de no convertir a radianes. Ese es el problema. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta por ahí. O si quedó claro. Profe, ¿me puede volver a repetir el B? Porque justo se me entrecortó. El B. A ver, ¿qué era el B? El arco en un ciclo. El arco descrito en un ciclo. Es decir, me está pidiendo un ciclo va a ser, sale desde A, llega por el punto más bajo, sube, vuelve y vuelve al punto A. Es decir, si yo tenía este arco que habíamos llamado amplitud S0 de 12 centímetros, el recorrido total en un ciclo, es decir, entre ida y vuelta, es 4 veces esa amplitud, porque hace 4 veces ese camino.
Entonces el arco S es 4 veces S0 y es 4 por 0,1223 metros. Y eso da 0,482 metros. Ah, listo, gracias, profe. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Así. Listo, así. No sé, ¿alguna otra pregunta por ahí que puedan tener? No, nada, desahuciado, profe.